Clara Galiana descubrió la extraña debilidad de su futura suegra por pura casualidad. Una noche, cuando ella y Álvaro estaban sentados en la cocina del piso alquilado de él, hablando de la boda que se acercaba, su prometido negó con la cabeza distraído. Mi madre ha vuelto a visitar a su vidente. ¿Puedes creerlo? Le preguntó si hoy era un buen día para comprarse un bolso nuevo. Clara arqueó las cejas mientras mordía un trozo de pizza. Álvaro siguió, sin notar su sorpresa. Ella cree en todas esas cosas esotéricas. Cartas, runas, predicciones se lo toma muy en serio. Incluso el año pasado decidió no vender su piso porque una adivina le dijo que las estrellas no acompañaban. ¿Tu madre? ¿Marisa Perdomo? Preguntó Clara, intentando imaginar a una mujer tan elegante y estricta creyendo en semejantes cosas. Sí. Es así, por fuera es toda racionalidad, pero en el fondo es supersticiosa hasta el extremo. Mi padre siempre se reía de eso en vida. Esa información se le quedó clavada a Clara como una astilla. No sabía por qué exactamente, pero algo en el comportamiento de Marisa Perdomo en las últimas semanas resultaba inquietante. Le preguntaba demasiado a menudo por la herencia del padre fallecido de Clara, por los documentos, por si todo iba bien con los trámites del piso. Parecía interés y educación, pero en su tono había tensión, algo inquisitivo. Al día siguiente, Clara llamó a Isabel Balcázar, su amiga de hace años, a quien conoció en un curso de oratoria 3 años atrás. Isabel era psicóloga, pero a la vez tenía un pequeño salón donde atendía a clientes bajo el título de consultora de energías. Ella siempre lo aclaraba, magia no había ninguna, solo psicología, lectura de microexpresiones y un diálogo bien conducido. Pero la gente quería misterio, y ella se lo daba, disfrazado de terapia. Isa, necesito tu ayuda, dijo Clara cuando se reunieron en una cafetería cerca del salón. Tú haces esas lecturas para la gente, ¿no? Ya sabes que no son lecturas mágicas, sino trabajo con el subconsciente, sonrió Isabel, removiendo su capuchino. Pero sí, tengo todo el decorado. ¿Qué pasa? Clara le contó sobre su suegra, su obsesión por las predicciones y sus extrañas preguntas sobre la herencia. Isabel escuchó en silencio, y cuando Clara terminó, golpeó su taza con la uña pensativa. ¿Quieres averiguar sus intenciones? Sí. ¿Pero cómo? No puedo preguntarle directamente, se cerraría de inmediato. Y Álvaro no me va a creer si le digo sin pruebas que su madre está planeando algo. Entonces haremos esto. Isabel se inclinó hacia ella y bajó el tono, te daré una tarjeta. La meterás en su bolso cuando tengas oportunidad. Una tarjeta de una vidente de confianza, es decir, de mí. Cuando llame, la apuntaré para una sesión. Pero a la sesión irás tú en mi lugar. Yo. Clara abrió los ojos asustada. Me va a reconocer. No lo hará. Te enseñaré cómo. En mi salón está todo, vestuario, velos, iluminación. Lo importante es cambiar la voz y mantener distancia. Los clientes ven lo que esperan ver. Si vas como una adivina oriental con el rostro cubierto, ni lo sospechará. El plan parecía una locura, pero mientras más lo pensaba Clara, más sentido tenía. Si Marisa ocultaba algo, si realmente tenía un plan con respecto a la herencia, era la única forma de descubrir la verdad sin destruir su relación con Álvaro. De acuerdo, exhaló ella. Hagámoslo. 2 días después, cuando Clara y Álvaro fueron a un centro comercial de Valencia para elegir los anillos de compromiso, la suerte se presentó sola. Frente al escaparate de una joyería se encontraron con Marisa Perdomo. Estaba sola, vestida con un traje claro, un bolso caro al hombro, y parecía algo confundida. Mamá. Se sorprendió Álvaro. ¿Qué haces aquí? He pasado por el banco de aquí al lado, respondió ella con rapidez, besando a su hijo en la mejilla y saludando a Clara con la cabeza. ¿Vais por los anillos? Mientras Álvaro explicaba emocionado qué modelos habían visto, Clara sacó la tarjeta que Isabel le había dado. Letras doradas brillaban sobre el fondo oscuro. Isabel. Vidente poderosa. Respuestas para decisiones del destino. Marisa recibió una llamada,
abrió su bolso y se apartó unos pasos. El bolso quedó entreabierto sobre la vitrina. El corazón de Clara empezó a golpearle fuerte. Dio un paso hacia adelante, fingiendo mirar los anillos, y con un movimiento rápido deslizó la tarjeta en el bolsillo lateral. Cuando Marisa volvió, Clara ya estaba junto a Álvaro, sonriendo. «Bueno, hijos, me voy», dijo Marisa, acomodando el bolso. «Suerte con la elección». Se marchó deprisa, casi nerviosa, y Clara notó cómo se giró varias veces antes de perderse entre los pasillos. Esa misma noche, Clara llegó al salón de Isabel. El negocio ocupaba la segunda planta de una antigua casa del centro, encima de una tienda de antigüedades. No tenía cartel, solo una pequeña placa con un número. Dentro olía a sándalo y hierbas. Las paredes estaban cubiertas con telas oscuras, las mesas llenas de velas altas y en las esquinas colgaban ramilletes secos. «Bienvenida a mi guarida», bromeó Isabel, llevándola a un pequeño cuarto que hacía de vestidor. «Vamos a crear tu personaje». Sacó una capa violeta oscura con bordados dorados, pesados brazaletes de cobre, pendientes en forma de luna. Luego varios pañuelos, uno de seda brillante, otro grueso para cubrir cabeza y cuello. Y esto es lo principal, mostró un velo oscuro, casi opaco. Cubre todo el rostro. Solo se te verán los ojos, y apenas. En una sala semioscura, no te reconocerán nunca. ¿Y la voz?, preguntó Clara. Más grave, más lenta, con aire, como si nada pudiera apresurarte. Pausas largas. Reacciones lentas. Serás como una estatua que cobra vida de vez en cuando. Isabel la entrenó media hora hasta que Clara dominó el tono y el ritmo. Luego pasaron a la sala donde recibiría a Marisa. Era aún más teatral, un mesita redonda baja, cojines, cortinas pesadas, luz tenue. Había cartas del tarot, runas en una bolsita de terciopelo y una esfera de cristal. Aquí la recibirás. Siéntala enfrente, toma su mano, todas las videntes lo hacen. El contacto físico abre a la gente. Luego escucha. Ellos mismos lo cuentan todo si sabes preguntar. ¿Y si no dice nada? Lo hará. Quien viene, viene con un problema. Solo necesita espacio seguro para hablar. Clara respiró hondo. El plan era arriesgado, pero no había alternativa. Pasaron 2 días. El teléfono de Isabel sonó un miércoles por la noche. Ella le escribió a Clara. Es ella. Cita mañana a las 6. Prepárate. Al día siguiente a las 5, Clara estaba en el salón. Isabel la ayudó a vestirse, le maquilló los ojos con trazos oscuros, fijó el velo. No se te reconoce. Está perfecto. Tú eres la dueña de esta sala, ella será la invitada. Isabel se encerró en la habitación de al lado. Clara se quedó sola, sentada frente a la mesa, con música meditativa sonando de fondo. A falta de 5 minutos para las 6, sonó el timbre. Clara abrió la puerta. Ahí estaba Marisa Perdomo. Entró sin una palabra, observó el decorado y se sentó. Clara tomó su lugar al otro lado de la mesa. «Ha venido con una pregunta», dijo Clara con voz grave y lenta. Veo inquietud en su aura. Marisa guardó silencio unos instantes. Luego asintió. Sí. Tengo una pregunta. Importante. Deme la mano, dijo Clara. Necesito sentir su energía. Marisa vaciló, pero le dio la mano. Clara sintió la piel fría, los dedos temblorosos. Cuando lo sostuvo entre sus manos, Marisa se inclinó y susurró. Necesito que ella firme estos papeles. Clara se congeló. ¿Quién debe firmar?, logró preguntar. La prometida de mi hijo. Clara. Tiene una herencia, un piso, necesito que firme un poder notarial. Es muy importante. Clara notó cómo el aire se le escapaba del pecho. Miró la bolsa en el suelo, un plástico transparente dejaba ver el borde de una carpeta con la palabra poder. El mundo pareció detenerse. Cuénteme más, dijo Clara con calma fingida. ¿Por qué es tan importante ese poder? Hay un hombre. Un abogado. Dice que puede organizar todo correctamente.
pero necesita un poder temporal. Solo unos meses. Nombre: Hernán Rogado. Él me ayuda en todo. Es inteligente, conoce la ley. Dice que la chica es demasiado joven para entender todos esos trámites. Que es mejor hacerlo a través de él. El estómago de Clara se encogió. Algo estaba muy mal. ¿Confía usted en ese Hernán? Sí, respondió Marisa rápido, con ternura en la voz. Él no me traicionará. Clara entendió, había algo más que asuntos legales. Veo un camino, dijo ella lentamente. Pero es difícil. Necesito tiempo para mirar más profundo. Vuelva en 3 días. Marisa dejó un sobre con dinero y se marchó. Clara cerró la puerta, se arrancó el velo y sintió las manos temblar. Había descubierto la verdad. Una verdad más oscura de lo que jamás imaginó. Clara se arrancó la capa y el velo, los lanzó sobre una silla y se dejó caer en el sofá del pequeño vestidor. Las manos aún le temblaban. Abrió la puerta de la habitación contigua y llamó a Isabel. ¿Lo has escuchado todo?, preguntó en cuanto su amiga apareció. Cada palabra, respondió Isabel con gravedad. Lo vi por la cámara. Clara, es peor de lo que imaginábamos. Quiere que firme un poder para un abogado. Hernán Rogado. ¿Te suena? No, pero lo averiguo ahora. Dame 20 minutos. Clara se quedó en la penumbra del salón, intentando regular la respiración. Todo lo que había sospechado resultó ser cierto. Marisa Perdomo realmente estaba implicada en algo respecto a su herencia. ¿Pero por qué? Álvaro tenía buena situación, y su madre también, negocio propio, propiedades. ¿Por qué necesitaría lo que no era suyo? ¿Y quién demonios era Hernán Rogado? Isabel volvió antes de lo prometido. 15 minutos bastaron para que entrara con el portátil bajo el brazo. Se sentó a su lado y empezó a teclear el nombre en el buscador. Hernán Rogado, abogado, murmuró, repasando los enlaces. Aquí está su perfil en la web de una asesoría jurídica. Especialización, derecho de familia, herencias, poderes notariales o, mira esto. Giró la pantalla hacia Clara. Había capturas de foros donde familiares denunciaban operaciones sospechosas con propiedades de ancianos. En varios mensajes aparecía el nombre de Hernán Rogado. Tras la muerte de mi abuela descubrimos que su piso había sido transferido a un desconocido. Rogado la convenció de firmar un poder para tramitar una pensión, leyó Isabel. Intentamos anular la operación, pero estaba todo legal. Rogado sabe cómo bordear la ley. Clara sintió un escalofrío subiéndole por la columna. ¿Es un estafador? No exactamente, Isabel negó con la cabeza. Es demasiado inteligente para cometer fraude directo. Y usa herramientas legales, poderes, donaciones, testamentos. Lo hace de tal manera que la gente no entiende lo que está firmando. Y luego la propiedad termina en sus manos o las de un testaferro. Y no puedes demostrar nada, porque formalmente todo es legal. ¿Pero por qué Marisa se involucraría con él? Eso se lo vas a sacar en la próxima sesión. Isabel cerró el portátil. Pero ya lo intuyo. ¿Oíste cómo hablaba de él? No me traicionará. Esa no es voz de cliente. Es voz de mujer enamorada. Clara recordó la ternura en la voz de Marisa al pronunciar el nombre de Hernán y lo entendió. Está con él, susurró Clara, helada. Dios mío, está enamorada de ese manipulador. Todo indica que sí. Y eso significa que ella también es víctima. Él explota sus sentimientos para acercarse a tu herencia. Clara empezó a caminar por la habitación, intentando pensar con claridad. Si se lo contaba a Álvaro, él pediría pruebas. Pero no las había. Solo palabras pronunciadas ante una vidente falsa. Él podría pensar que Clara intentaba ponerlo en contra de su madre. Necesito más información, dijo Clara finalmente. Tengo que saber hasta dónde ha llegado Marisa. Y que planea hacer exactamente ese Rogado. Entonces prepárate para la segunda sesión. Isabel se levantó. Vendrá en 3 días. Hay que sacarle todo. Los 3 días siguientes Clara vivió como en una niebla. Álvaro no notó su tensión,
estaba ocupado con el trabajo y los preparativos de la boda. Marisa llamó varias veces para preguntar por el trámite del piso del padre. Clara respondía con evasivas, diciendo que todo seguía su curso. Mientras tanto, en su cabeza volvían escenas del pasado. Recordó la muerte repentina de su padre, año y medio atrás. Había dejado un piso en el centro de la ciudad, una cuenta modesta y una pequeña finca fuera de Valencia. Su madre renunció a la herencia a favor de Clara, tenía su propio hogar y quería que todo quedase para la hija. El papeleo se había retrasado. Los abogados hablaban de plazos, certificados, trámites lentos. Clara no tenía prisa, el piso estaba vacío, nadie lo disputaba. Había planeado ocuparse de ello después de la boda, y ahora entendía que ese retraso podía haber sido fatal. Recordó algo más, un mes después del entierro, un hombre trajeado llamó a su casa. Se presentó como abogado y ofreció ayuda con la herencia. Su madre lo echó sin dudar. Ella creyó que era un vendedor agresivo. Pero ¿y si había sido alguien enviado por Rogado? ¿O el propio Rogado? ¿Y si ya entonces andaba detrás de su propiedad? Aquella tarde Clara llamó a su madre. Mamá, ¿te acuerdas de un abogado que vino tras la muerte de papá? ¿El que ofrecía ayuda? Me acuerdo, respondió su madre, tensa. ¿Por qué preguntas? ¿No recuerdas su nombre por casualidad? No, hija. Tiré su tarjeta. No me gustó nada. Demasiado insistente. Decía que podríamos tener problemas con el papeleo, que era mejor confiar en profesionales. Pensé, un timador. Y pensaste bien, dijo Clara con voz baja. Después llamó a Isabel y le pidió que investigara más sobre Rogado. Isabel tenía contactos entre psicólogos que colaboraban con asesorías jurídicas. Al día siguiente, Isabel la llamó. Encontré algo, dijo con voz seria. Una amiga mía, Inés, psicóloga en un centro de asistencia legal, lo conoce. Bueno, conoce su reputación. Dice que hubo varias quejas, pero nada llegó a juicio. Es demasiado meticuloso. Siempre actúa dentro de la ley, pero aprovechando vacíos y zonas grises. Detállame. Su patrón es siempre el mismo, encuentra a una mujer sola, normalmente viuda o divorciada reciente, y entra en su vida como salvador. Ayuda con gestiones, hace favores, crea dependencia emocional. Después convence a la mujer de firmar un poder para facilitar procedimientos. Con ese poder, mueve la propiedad y la vende a través de una cadena de intermediarios. Cuando la víctima reacciona, ya es tarde. Legalmente, todo está impecable. ¿Y nadie puede frenarlo? No. No deja huellas. Tiene firmas, testigos, notarías, formalmente no viola nada. Inés dice que es una catástrofe. Un manipulador de alto nivel. Clara apretó el teléfono. Entonces Marisa realmente no entiende que él la usa. Exacto. Él probablemente la convenció de que actúa por su bien. O por el de Álvaro. Gente como él sabe explotar vulnerabilidades. El día acordado, Clara volvió al salón de Isabel. Se vistió igual, ajustó el velo, se sentó ante la mesita. Marisa llegó puntual, más confiada que antes. Usted prometió una respuesta, dijo, sentándose. Sí, asintió Clara. Pero antes debo hacerle unas preguntas. Responda con sinceridad y le diré lo que veo. De acuerdo. ¿Ese hombre, Hernán Rogado, que es para usted? Marisa dudó, luego sonrió levemente. Es especial. Lo conocí hace un año. Me ayudó con la compra de mi nuevo piso. No solo es abogado, es atento, inteligente. Tras la muerte de mi marido me sentía muy sola. Y Hernán llenó ese vacío. ¿Está usted con él? Preguntó Clara con franqueza. Sí, Marisa alzó la barbilla. ¿Y es serio? ¿Quiere estar conmigo? Dice que podemos construir un futuro juntos. ¿Y qué necesita él para ese futuro? Estabilidad. Una base económica sólida. Dice que, si gestionamos bien los recursos, podremos vivir sin preocupaciones. Él sabe hacerlo, inversiones, propiedades.
Clara sintió cómo la rabia fría le quemaba el pecho. Rogado estaba usando frases perfectas de manual: construir un futuro, gestionar los recursos, vivir sin preocupaciones. Y detrás solo había codicia. ¿Y qué dice de la prometida de su hijo? Marisa frunció el ceño. Dice que la chica es muy joven, que podría cometer errores con la herencia, que es mejor que un profesional se encargue. Una vez terminado todo, el poder se anulará. ¿Y usted le cree? Sí, respondió Marisa firme. Hernán me ama. No me engañaría. Clara apoyó la espalda en los cojines. Marisa no era mala persona. Era una víctima. Una mujer sola, con heridas, vulnerable. Y un experto manipulador le había vendido la ilusión de amor y protección a cambio del patrimonio de Clara. Señora Perdomo, dijo Clara con voz casi susurrada, veo peligro a su lado. Un hombre que vive de lo ajeno. Que construye sobre terreno robado. Veo engaño. El rostro de Marisa se tensó. No. Se equivoca. Hernán no es así. Entonces explíqueme, ¿por qué insiste tanto en el poder? ¿Por qué no ayuda simplemente con consejos? ¿Por qué necesita control total sobre lo que no es suyo? Marisa abrió la boca, pero no salió nada. Clara vio un destello de duda. Pequeño. Pero real. Es un profesional, murmuró al fin. Así trabajan los abogados. No, Clara movió la cabeza. Así trabajan los estafadores. El silencio cayó pesado. Marisa se levantó de golpe. No pienso escuchar más. Usted no entiende. No entiende nuestra relación. Se marchó rápido. Clara no intentó detenerla. La semilla ya estaba plantada. Y crecería. Cuando la puerta se cerró, Clara entró en la habitación de Isabel y se quitó el velo. ¿Y bien? Está enamoradísima, suspiró Clara. Tiene control total sobre ella. La convence de que actúa por amor. El esquema clásico, dijo Isabel. ¿Y ahora? Clara la miró fijamente. Necesito un plan. Tengo que desenmascarar a Hernán Rogado delante de ella. Y necesito pruebas para Álvaro. Entonces vayamos más hondo. Mañana hablo con Inés. Que busque otras víctimas. Si reunimos testimonios, podremos armar el rompecabezas. Clara asintió. Sabía que se avecinaba un juego muy peligroso. Uno en el que un solo error podría costarle no solo su herencia, sino su futuro con Álvaro. Pero no había marcha atrás. Al día siguiente, Isabel se reunió con Inés en una tranquila cafetería a las afueras de la ciudad. Inés resultó ser una mujer agradable, de unos 45 años, con esa mirada penetrante que solo tienen quienes han visto demasiado sufrimiento ajeno. ¿Rogado? Tomó un sorbo de café y asintió. Lo conozco. Intentamos reunir pruebas contra él hace 3 años, pero fue imposible. Es demasiado cauteloso. Cuéntamelo con detalle, pidió Isabel, encendiendo la grabadora del móvil. Sus víctimas son casi siempre mujeres mayores de 40, recién enviudadas o divorciadas. Solas, perdidas, buscando apoyo. Él entra en sus vidas como salvador, ayuda con trámites, gestiona papeles, resuelve problemas cotidianos, ofrece atención. Luego empieza con el discurso del futuro juntos y de la importancia de gestionar bien los recursos. Convence de firmar un poder para facilitar procedimientos. Y después la casa o el piso desaparece a través de una cadena de ventas. Cuando la mujer reacciona, ya no hay nada que hacer. Legalmente, ella misma lo firmó todo. ¿Cuántos casos? Confirmados, 5. Pero creo que son más. Muchas mujeres no denuncian por vergüenza o por miedo a la exposición pública. ¿Tienes contacto con alguna víctima? Inés pensó un momento, luego revisó su agenda. Sí, una. Alicia Cifuentes. Aceptó contar su historia a unos periodistas, pero no pudieron publicarla por falta de pruebas. Te doy su número. Isabel anotó el contacto, agradeció la información y volvió con Clara. Se reunieron en el salón y llamó a Alicia Cifuentes. La mujer tardó en responder, su voz sonaba desconfiada. Dígame.
Buenas tardes, Alicia. Soy Isabel. Me dio su número Inés, de la asesoría legal. Sé que tuvo problemas con un abogado llamado Hernán Rogado. Hubo una pausa. Luego, con voz apagada, la mujer respondió: no quiero hablar de eso. Lo entiendo. Pero ahora está intentando engañar a otra mujer. Si nos cuenta su historia, podremos detenerlo. Otra pausa. Luego un suspiro pesado. Vengan. Les doy la dirección. Una hora después, Clara e Isabel estaban frente a un edificio modesto en un barrio antiguo. Alicia abrió la puerta, una mujer baja, de cabello canoso y ojos tristes. Las condujo a la cocina y puso agua a hervir. Mi marido murió hace 3 años, comenzó sin mirarlas. Cáncer. Rápido. Me quedé sola en el piso que habíamos comprado en los 90. Mis hijos viven en Alemania. No podían venir a ayudar con los trámites. Yo estaba perdida. Sirvió té y se sentó. Hernán apareció un mes después del funeral. Dijo que venía enviado por una conocida del seguro de pensiones que ayudaba a viudas con documentos. Era atento, educado, explicaba todo con claridad. Confié en él. ¿Qué ocurrió después?, preguntó Clara en voz baja. Empezó a venir a menudo. Me acompañaba a oficinas, hacía compras, me escuchaba. Me acostumbré a su presencia. Ya no estaba tan sola. Y luego dijo que estaba enamorado. Que quería estar conmigo. No lo creí al principio, era 15 años menor, pero insistió. Me traía flores, me decía cosas bonitas. La voz se le quebró. A los 6 meses me propuso firmar un poder notarial. Explicó que así sería más fácil gestionar el piso, hacer reformas, alquilarlo. Que era algo común entre parejas que confiaban. Yo firmé. Y 3 meses después descubrí que el piso había sido vendido. Hernán desapareció. Su teléfono quedó apagado. Intenté anular la operación, pero los abogados dijeron que no había forma, todo estaba perfecto. Firma válida, notaría legal. ¿Dónde vive ahora?, preguntó Isabel. Con mi hija. Me llevó a Alemania. He venido solo un par de semanas para terminar asuntos pendientes. Esta vivienda es de una amiga. Alicia se limpió los ojos con la manga. Si alguien me hubiera advertido, pero fui ingenua. Pensé que él de verdad me quería. Clara lo entendió. La historia era un reflejo exacto de lo que vivía Marisa Perdomo. Las mismas frases, mismas promesas, misma trampa. ¿Alicia estaría dispuesta a contar esto públicamente?, preguntó Isabel. Conozco a un periodista. Si reunimos varios casos, podremos llamar la atención sobre Rogado. Alicia dudó, luego asintió. Sí. Si puedo ayudar a alguien más, lo haré. Aquella noche, Clara volvió agotada a casa con su prometido. Álvaro la recibió con la cena lista, había preparado estofado, encendido velas, puesto la mesa. Parecía feliz y tranquilo. ¿Qué tal el día?, preguntó abrazándola. Bien, mintió Clara. Solo un poco cansada. Llamó mi madre, dijo él, sirviendo la comida. Preguntó por los papeles de tu piso. Dice que conoce a un buen abogado que puede ayudarte. Uno llamado Hernán. Lo habla maravillas. Clara se quedó rígida. ¿Hernán? Sí, Rogado, creo. Mamá dice que es profesional y puede agilizar todo. Quiere que te reúnas con él. Clara tragó saliva. Álvaro, ¿tú lo conoces? No, solo de oídas. Mamá lo menciona a veces. ¿Por qué? Clara quiso contarlo todo. La tarjeta. El salón. Alicia Cifuentes. Pero las palabras no salieron. Álvaro sonreía, ajeno a la tormenta. Si acusaba a su madre de estar siendo manipulada por un estafador, él exigiría pruebas sólidas. Y aún no las tenía. Solo curiosidad, respondió Clara con una sonrisa tensa. Gracias por avisarme. Álvaro cambió de tema, hablando del trabajo, mientras Clara pensaba. Necesitaba actuar rápido.
Marisa ya estaba empujando la idea de una reunión con Rogado. Si Clara rechazaba, levantaría sospechas. Si aceptaba, caería en la trampa. Al día siguiente, Clara se encontró con Isabel. Necesito otra sesión con Marisa, dijo. Esta vez quiero sembrar dudas. Sin atacarla. Que empiece a cuestionar por sí misma. ¿Cómo? Con miedo. Con insinuaciones sobre que Hernán la está usando. Vi cómo se quebró cuando lo llamé estafador. Tiene dudas. Hay que amplificarlas. Isabel asintió. La llamaré y le diré que la vidente necesita verla de nuevo, para un ritual complementario. Que es importante. 2 días después, Marisa volvió al salón. Llegó tensa, con el ceño fruncido. ¿Por qué me ha llamado? Porque veo que se acerca un peligro, dijo Clara lentamente. El hombre del que hablamos. Hernán. Trae destrucción. Eso no es verdad, replicó Marisa con brusquedad. Está equivocada. Entonces responda, ¿por qué insiste tanto en el poder? ¿Por qué no puede guiar a la prometida de su hijo de forma abierta? Marisa guardó silencio. Clara bajó la voz hasta casi un susurro. Veo otras mujeres cerca de él. Veo casas perdidas. Lágrimas. Soledad. Él ya lo ha hecho antes. Y lo hará de nuevo. No. Marisa se puso de pie. Hernán no es así. Él me ama. ¿Amor? Clara también se levantó, mirándola a través del velo. Entonces, ¿por qué pide que engañe a la novia de su hijo? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué todo debe hacerse a espaldas de ella? El rostro de Marisa palideció. Dice que es más seguro. Que la chica podría negarse si sabe que nosotros, ¿qué están juntos? Completó Clara. ¿Y eso no le preocupa? ¿Que él construye todo sobre secreto y mentira? No es mentira. Gritó Marisa. Es protección. Hernán cuida de mí y de mi hijo. ¿De quién? ¿De una nuera que nunca le hizo daño? Marisa tomó su bolso y salió casi corriendo. Clara no la detuvo. La semilla germinaba. 3 días después, Isabel llegó con noticias. Un periodista llamado Leandro aceptó investigar a Rogado. Ya había encontrado a otras 2 víctimas. Pero necesitaba una pieza clave, un momento en el que Rogado hablara abiertamente. Necesitamos una reunión, dijo Leandro cuando los 3 se reunieron en el salón. Un encuentro donde él baje la guardia y hable con confianza. ¿Podemos organizar eso? Clara lo pensó. Luego asintió. Sí. Marisa quiere que yo me reúna con él. Le diré que acepto. Pero no será en su oficina. Será aquí, en el salón, bajo el pretexto de un ritual de bendición para la operación. Marisa creerá que quiero la aprobación de la vidente antes de firmar. ¿Y cómo explicarás que la vidente eres tú? Preguntó Isabel. No lo haré. Solo diré que quiero que ella lo vea y bendiga la transacción. Marisa lo aceptará, para ella es una señal de que confío en lo místico, como ella. Es arriesgado, murmuró Leandro. Él podría sospechar. No lo hará, aseguró Clara. Para él, las videntes son farsantes. Vendrá por cortesía hacia Marisa, y para mantener control. Vendrá confiado. Y hablará de más. Isabel y Leandro se miraron. Finalmente, Isabel dijo, hagámoslo. Al día siguiente, Clara llamó a Marisa. Señora Perdomo, he pensado en su propuesta sobre el abogado. Hernán Rogado, ¿verdad? Sí. La voz de Marisa sonó animada. ¿Quieres conocerlo? Acepto. Pero con una condición. Quiero que la reunión sea en el salón de una vidente. Ella me ayudó en un momento difícil, y quiero que bendiga la operación. ¿Podría traer a Hernán allí? Marisa dudó. ¿Una vidente? Clara, ¿hablas en serio? Totalmente. Es importante para mí. Si Hernán es un buen hombre, no tendrá problema. Hubo un silencio largo. Al fin, Marisa respondió. De acuerdo. Se lo preguntaré. ¿Cuándo? Pasado mañana.
Por la tarde. Le mando la dirección. Cuando Clara colgó, dejó escapar el aire. La trampa estaba lista. Ahora solo quedaba esperar a que Hernán Rogado cayera en ella. Aquella tarde, Clara llegó al salón de Isabel 2 horas antes de la cita. Leandro ya estaba allí, un hombre bajo, de unos 35 años, con gafas, una grabadora y una cámara en las manos. Colocaba el equipo con calma profesional, escondiendo micrófonos bajo las telas de la mesa y detrás de las cortinas. Quedará todo registrado, explicó. Audio y video. La cámara está oculta en la estantería, detrás de las velas. No la verá. Isabel ayudaba a Clara a ponerse el disfraz. Esta vez añadió más joyas, anillos de plata pesada en varios dedos, un collar voluminoso con piedras oscuras, brazaletes en las muñecas. Ajustó el velo con especial cuidado, cubriendo por completo el rostro. Lo más importante, no te pongas nerviosa, decía Isabel, arreglando las capas de la túnica. Rogado va a provocarte, a burlarse, a imponerse con autoridad. No reacciones. Mantén el papel de vidente impenetrable. Habla despacio, enigmática. Que él sienta que domina la situación, así se relajará y acabará hablando de más. Clara asintió, notando cómo el corazón le latía con fuerza. Sabía perfectamente que, si Hernán sospechaba algo o la reconocía, todo se vendría abajo. Perdería la confianza de Álvaro, Marisa se convertiría en enemiga, y el estafador quedaría impune. Pero ya era tarde para echarse atrás. A las 6 en punto sonó el timbre. Isabel y Leandro se retiraron a la habitación contigua, donde tenían un monitor con la imagen de la cámara. Clara fue a abrir con pasos lentos. En el umbral estaban Marisa Perdomo y un hombre. Hernán Rogado era más joven de lo que Clara había imaginado. Alto, bien cuidado, con un elegante traje gris. El pelo peinado hacia atrás, la cara perfectamente afeitada, un reloj suizo brillando en la muñeca. Parecía un directivo sacado de un anuncio, seguro de sí mismo, impecable, con una sonrisa ligera en los labios. Pero los ojos eran otra cosa. Fríos. Calculadores. Depredadores. Buenas tardes, dijo con una pizca de burla. Así que usted es la vidente que debe bendecir nuestra operación. Clara no respondió, solo inclinó la cabeza y se apartó para dejarles pasar. Marisa estaba nerviosa, lanzando miradas constantes a Hernán, como buscando su aprobación. Él caminaba con calma, observando el entorno como quien visita un museo exótico. Ambiente interesante, comentó, paseando la mirada por las cortinas y las velas. Muy espiritual. Clara los condujo a la sala de consultas. Marisa se sentó en un cojín frente a la mesita, Hernán se dejó caer a su lado, recostado con aire confiado. Clara tomó asiento al otro lado de la mesa, con las manos apoyadas suavemente sobre las rodillas. Bien, empezó con voz grave y lenta, han venido en busca de consejo. No exactamente, sonrió Hernán con sorna. Hemos venido porque la prometida de mi amiga quiso montar este pequeño espectáculo. Sinceramente, no creo en las adivinaciones. Pero si para Marisa es importante, yo la acompaño. Hernán, por favor, susurró Marisa, tocando su mano. Tómatelo en serio. Claro, querida, le dio unas palmaditas cariñosas, aunque la mirada seguía siendo burlona. Soy todo seriedad. Clara lo observaba desde detrás del velo. No estaba allí por respeto a Marisa ni mucho menos por fe, estaba para controlar la situación. Para comprobar que su futura víctima, Clara, iba a firmar el poder sin sospechas. Para él, ella no era más que un expediente rentable, otro piso convertido en dinero. Cuénteme el caso, dijo Clara, fijando en él una mirada que él no podía ver pero sí sentir. ¿Qué tipo de documentos debe firmar la joven? Un poder ordinario para gestionar una propiedad, respondió Hernán con facilidad, sacando una carpeta del maletín. Nada complicado. La chica ha heredado un piso, pero desconoce los aspectos legales. Yo me encargaré de todo para evitar problemas con Hacienda, con el registro, con esos trámites pesados. El poder será temporal, 6 meses.
En ese tiempo dejo todo limpio y ella recibirá su piso en perfecto estado, con todos los papeles en regla. ¿Y ella le pagará por este servicio? Por supuesto. Soy profesional, no trabajo gratis. Pero mis honorarios son justos. Clara se inclinó un poco hacia adelante, clavando la vista en su rostro, aunque él solo alcanzara a distinguir sombras tras la tela. ¿Y si la chica prefiere gestionar las cosas por sí misma? ¿O recurrir a otro abogado? Hernán dejó escapar una risita. Entonces perderá más tiempo, más dinero y, probablemente, cometerá errores. Yo llevo 15 años en esto. Conozco todas las vueltas. Otros abogados alargarán el proceso, cobrarán suplementos, yo lo haré rápido y bien. Porque tiene relación con la señora Perdomo, apuntó Clara. Entre otras cosas, volvió a tocar la mano de Marisa. Marisa es muy importante para mí. Quiero ayudar a su familia. Ayudar o enriquecerse. Hernán frunció el ceño. La sonrisa se endureció. Una cosa no excluye la otra. Soy abogado, vivo de mis honorarios. Eso no me convierte en un embaucador. Clara se recostó ligeramente, dándole espacio. Luego habló despacio. Veo sombras en su aura. Veo a otras mujeres que confiaron en usted. Veo casas perdidas. Vidas rotas. La expresión de Hernán se congeló. Marisa lo miró alarmada. ¿Qué dice? Susurró ella. Tonterías, cortó él con brusquedad. Típica charlatanería esotérica. Todas las videntes hacen lo mismo, lanzar acusaciones vagas para parecer profundas. Pero Clara notó cómo cerraba el puño. Había tocado un nervio. Si son solo tonterías, continuó ella, imperturbable, responda, ¿cuántas mujeres le han firmado poderes así en los últimos 5 años? Muchas, respondió él con frialdad. Me dedico a herencias. Es mi trabajo. ¿Y cuántas quedaron satisfechas? Hernán se levantó de golpe. El rostro se le deformó en una mueca irritada. No pienso responder a provocaciones. Marisa, nos vamos. Esto ha sido una pérdida de tiempo. Hernán, espera, pidió ella, aferrándole la manga. ¿Y si realmente ve algo? No ve nada, gruñó él, girándose hacia Marisa. Es una farsante más, intentando asustarnos para cobrar más. No les cobro nada, intervino Clara con calma. Solo advierto. ¿De qué? Dio un paso hacia la mesa, inclinándose sobre ella. ¿De qué soy un delincuente? ¿Un estafador? ¿Y no lo es? Preguntó Clara, sin subir el tono. El silencio fue denso. Hernán la miraba desde arriba, los músculos de la mandíbula tensos. Luego soltó el aire y sonrió, pero ya sin encanto. Bien. Hablemos claro, entonces. Sí, trabajo con poderes. Sí, gano dinero con operaciones inmobiliarias. Pero no hago nada ilegal. Si una persona no entiende lo que firma, es su problema. Si una mujer firma sin leer, ¿de quién es la culpa? Yo ofrezco un servicio, y ellas pagan por él. A veces más de lo que esperaban. Así funciona el mundo. La ley está de mi lado. La ley, murmuró Clara, pero no la conciencia. Hernán soltó una carcajada áspera. ¿Conciencia? ¿En serio? Vivimos en un mundo donde sobrevive el más fuerte. Si alguien es demasiado ingenuo o confiado, es su decisión. Yo no les obligo a firmar. Solo ofrezco una solución. Si aceptan, es asunto suyo. ¿Y Clara también es solo una operación para usted? ¿Qué otra cosa sería? Se encogió de hombros. Chica joven, padre con dinero muere, piso en el centro, caso perfecto. No sabe por dónde empezar, no entiende las leyes. Marisa dice que es confiada, soñadora. Firmará el poder sin pensarlo, si se presenta bien. Lo demás es pura técnica. Marisa se quedó blanca. Los labios le temblaron. Hernán, ¿qué estás diciendo? Él se giró hacia ella, molesto. ¿Qué pasa, Marisa? Tú misma querías que la ayudara. Que estuviéramos juntos. Lo hago por nosotros.
El piso de Clara es nuestra oportunidad. Lo venderemos, tendremos el dinero, empezaremos una nueva vida. ¿No era eso lo que querías? Pero tú dijiste que el poder era solo temporal. Que era para tramitar papeles. Marisa, no seas ingenua, bufó Hernán. Eso de temporal son cuentos para tranquilizar. En cuanto firme, el piso es mío. Bueno, legalmente de un tercero, pero esos son detalles. Lo importante es que ella se queda sin nada y nosotros con capital. Tú querías engañar a la prometida de mi hijo, su voz se quebró en un grito. Querías robarle la herencia de su padre. Robar es una palabra fea, agitó la mano con desdén. Yo quería redistribuir recursos. Tú misma decías que ella no te gustaba. Que no estaba a la altura de tu hijo. Yo solo iba a resolver el problema. Marisa retrocedió como si la hubieran golpeado. Nunca he dicho que quiero robarle nada. No lo dijiste así, sonrió con crueldad, pero lo insinuaste. Demasiado joven, no valora el dinero, es inexperta, yo entendí perfectamente. Y actué. Me has usado, susurró ella. Todo este tiempo me has usado. Hernán suspiró, como cansado de tener que explicarse. Marisa, eres una mujer adulta. ¿Sabías que un hombre de mi edad no vive solo de flores y poemas? Necesito estabilidad. Dinero. Y tú no tienes tanto como parece. Por eso sugerí la opción de tu nuera. 2 pájaros de un tiro, tú te libras de la rival por la atención de tu hijo, yo obtengo capital. Todos ganamos. Todos menos Clara, gritó Marisa. Querías arruinar la vida de una chica inocente. Se repondrá, dijo él con un encogimiento de hombros. Es joven. Encontrará trabajo, alquilará algo. En cambio, nosotros por fin tendríamos futuro. En ese momento la puerta se abrió de golpe. Entraron Isabel y Leandro. Él sostenía la cámara, con la luz roja de grabación encendida. No tendrán ningún futuro, dijo Isabel, helada. Todo lo que ha dicho está grabado. Audio y video. Hernán palideció. Miró la cámara, luego la puerta, después a Isabel. Esa grabación es ilegal. No tienen derecho. Si lo tenemos, replicó Leandro con una media sonrisa. Es un local privado. El aviso de zona videovigilada está junto a la entrada. Usted simplemente no se fijó. Clara se levantó despacio y se quitó el velo. El cabello cayó sobre sus hombros, el rostro quedó al descubierto. Hernán la miró, boquiabierto. Tú, murmuró. ¿Clara? Sí, respondió ella con calma. La prometida del hijo de Marisa. La chica a la que pensaba dejar en la calle. Hernán dio un paso atrás, la rabia deformándole el rostro. Me han tendido una trampa. Esto es una trampa. No, Clara negó suavemente. Es justicia. Marisa estaba de pie, con la mano en la boca, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Miraba a Hernán como si fuera un desconocido. Nunca me has querido, susurró. Todo era mentira. Hernán se movió, quizá para acercarse a ella, pero Leandro habló primero. Hernán rogado, tengo testimonios de otras 3 mujeres que han sufrido sus métodos. Tenemos grabaciones, documentos de operaciones, trazas de los cambios de propiedad. Mañana a primera hora esto estará en la redacción de un diario importante. Y otra copia irá a la fiscalía. Le esperan tiempos interesantes. El rostro de Hernán tomó un tono grisáceo. Apretó el maletín, se dio media vuelta y salió casi corriendo. Tropezó en el umbral, soltó una maldición ahogada y desapareció por el pasillo. La puerta de entrada se cerró de un portazo. Quedó un silencio espeso. Marisa se dejó caer sobre un cojín, tapándose la cara con las manos. Los hombros le temblaban con cada sollozo. Clara se sentó a su lado y le tocó el hombro con cuidado. Perdóname, sollozó Marisa. Yo no sabía, pensé que él. Lo sé, dijo Clara en voz baja. Usted también fue su víctima. Marisa levantó el rostro empapado en lágrimas. ¿Cómo lo descubriste? Por tu hijo, respondió Clara con suavidad. Me contó que crees en la astrología,
en videntes quise comprobar. No quería pensar que fueras capaz de traicionarme. Y tenía razón, no querías traicionar a nadie. A ti te engañaron. Marisa rompió a llorar de nuevo, más bajo, como si ya no le quedaran fuerzas. Clara la rodeó con los brazos, sintiendo como por fin se aflojaba la tensión de las últimas semanas. La trampa había funcionado. Hernán Rogado se había delatado a sí mismo. Marisa Perdomo lloró durante largo rato, en silencio, con esa tristeza densa que no necesita palabras y que se hunde en las palmas de las manos. Clara se sentó a su lado, sin soltarle el hombro, sin decir frases vacías. A veces el silencio cura mejor que cualquier consuelo. Isabel trajo un vaso de agua y lo dejó discretamente sobre la mesa. Leandro recogía el equipo con cuidado, evitando hacer ruido. Cuando el llanto de Marisa se redujo a breves sollozos, Clara preguntó en voz suave, ¿quiere que la lleve a casa? Marisa negó con la cabeza, secándose las mejillas con el dorso de la mano. No. Pediré un taxi. Necesito estar sola un momento. Está bien, Clara la ayudó a levantarse. Pero si necesita algo, llámeme. ¿A mí o a Isabel? Por favor. Marisa asintió, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió. Sus ojos estaban enrojecidos, pero el brillo había vuelto a ellos. Gracias por detenerme, susurró. Gracias por salvarme y salvarte. Cuando la puerta se cerró, Clara se dejó caer en el sofá, soltando un suspiro largo. Las manos le temblaban por la tensión acumulada. Isabel se sentó a su lado y la rodeó con un brazo. Lo hiciste perfecto. Salió mejor de lo que esperábamos. No lo sé, Clara negó con la cabeza. Ahora tendré que contárselo a Álvaro. Y no sé cómo va a reaccionar. La verdad siempre es mejor que la mentira, dijo Isabel. Aunque duela. Leandro cerró la funda de la cámara y se acercó a ellas. Mañana empiezo a preparar el reportaje. Hablaré con el editor y le mostraré las grabaciones. Esto es fuerte, lo publicarán rápido. Para Rogado, esto se acabó. ¿Y Alicia Cifuentes y las otras mujeres? Preguntó Clara. Ya hablé con ellas. Están dispuestas a dar declaraciones formales. Y Otilia me consiguió el contacto de 2 víctimas más. En total, 5 casos confirmados. Es suficiente para llamar la atención de la justicia. Clara asintió. El plan había funcionado. Pero lo más difícil quedaba por delante, hablar con Álvaro. Clara llegó al piso de Álvaro tarde por la noche. Él abrió la puerta con ropa cómoda, el pelo despeinado, parecía que se había quedado dormido viendo la televisión. Cuando vio su expresión, se puso serio de inmediato. ¿Qué ha pasado? Tenemos que hablar. Clara entró, dejó la chaqueta. En serio. Se sentaron en el sofá. Clara abrió el archivo de video que Leandro le había enviado y le entregó el teléfono. Míralo. Hasta el final. Luego te explico. Álvaro frunció el ceño pero puso el video. Clara observó su rostro cambiar, primero sorpresa, luego shock, luego furia, luego incredulidad. Cuando terminó, dejó el teléfono sobre las rodillas y se quedó mirando al vacío. ¿Esto es real? ¿Mi madre y ese tal Rogado? Es real, confirmó Clara. Pero tu madre no quería hacerme daño a propósito. Ella también es una víctima. Hernán la manipuló, usó sus sentimientos. ¿Cómo supiste todo esto? ¿De dónde sacaste la grabación? Clara le contó todo. Sobre la conversación casual en la que Álvaro mencionó la afición de su madre por lo esotérico. Sobre la tarjeta. Sobre el salón de Isabel. Sobre el disfraz. Sobre las 3 sesiones con Marisa. Se lo explicó sin dramatismos, solo relatando hechos. Contó sobre Alicia Cifuentes, sobre las otras mujeres, sobre cómo ella e Isabel habían investigado a Rogado. Álvaro escuchó sin interrumpir, su expresión oscureciéndose cada vez más. Te hiciste pasar por vidente, dijo finalmente. Engañaste a mi madre para sacarle información. Sí, Clara no trató de justificarse.
Era la única forma de descubrir la verdad sin romper nuestra relación. Si hubiese ido a ti con sospechas, ¿me habrías creído? Álvaro tardó unos segundos en responder. No, admitió. Habría pensado que exagerabas. O que querías alejarme de mi madre. Exacto. Pero ahora tenemos pruebas. Y tu madre también. Sabe que la engañaron. Álvaro se puso de pie, caminó por la habitación. Necesito asimilar esto, dijo con voz quebrada. Necesito tiempo. ¿Te das cuenta? Mi madre estaba a punto de ayudar a un estafador a robarte la herencia. Y además estaba con el dios. Se detuvo junto a la ventana, mirando la noche. Estaba sola tras la muerte de mi padre. Yo lo sabía. Pero pensé que lo llevaba bien. La llamaba, la visitaba y aún así como no vi nada. No podía saberlo. Clara se acercó. Hernán es un profesional. Sabe manipular, sabe esconderse. Tu madre ocultó la relación porque él se lo pidió. Le decía que la gente no entendería la diferencia de edad, que era mejor mantenerlo en secreto. Manual del manipulador, murmuró Álvaro con amargura. Aislar a la víctima. Exacto, Clara tomó su mano. Pero esto ya pasó. Él no podrá hacerle daño a nadie más. Álvaro la miró, con lágrimas contenidas. Perdóname. Por no protegerte. Mi madre casi destruye tu vida. No tenías cómo saberlo, Clara lo abrazó. Nadie podía. Se quedaron así, quietos. Cuando él se calmó, volvieron al sofá. ¿Y ahora? Preguntó. Mañana Leandro publicará el reportaje. Abrirán una investigación. Lo más probable es que Hernán pierda su licencia. Y quizá tenga que enfrentar cargos de algunas víctimas. ¿Y mi madre? Ella no cometió delito. No firmó nada, no participó directamente en ninguna operación ilegal. Ella también fue manipulada. Álvaro suspiró con alivio. Tengo que hablar con ella, dijo. De verdad. Hazlo. Pero sé suave. Ella se siente culpable. Leandro publicó su artículo en un portal informativo nacional. El titular era contundente. El abogado seductor, como un manipulador, engañó a mujeres solas durante años. El reportaje incluía los testimonios de Alicia Cifuentes y dos de las otras víctimas, documentos de registros notariales, la explicación detallada de la cadena de operaciones fraudulentas. Y al final, un fragmento del video desde el salón de Isabel, donde Hernán Rogado confesaba en sus propias palabras sus métodos. La historia se viralizó en cuestión de horas. Por la noche, el Colegio de Abogados anunció la apertura de una investigación disciplinaria. Clara siguió las noticias con una mezcla de serenidad y justicia tardía. Hernán intentó defenderse, dar entrevistas, hablar de conspiración. Pero nadie le creyó. Su reputación se derrumbó en días. Clientes lo abandonaron, colegas se apartaron, conocidos dejaron de responderle. 3 días después, Álvaro llamó. ¿Podemos vernos? Se encontraron en un parque, en una mañana fresca de otoño. Se sentaron en un banco frente al estanque. Hablé con mi madre, dijo Álvaro después de un largo silencio. Está destrozada. Llora todo el tiempo. Dice que no puede perdonarse. Que casi nos separó, que fue ciega. No es culpable, Clara apretó su mano. Hernán sabía cómo atraparla. Quizá, Álvaro respiró hondo. Pero aún así participó. Aunque no entendiera las consecuencias. Por eso la detuvimos, Clara le dijo con firmeza. Para protegernos a todos. Álvaro la miró con una mezcla de dolor y gratitud. La salvaste. ¿Lo entiendes? Ella también habría acabado arruinada. Le habrías evitado perder su casa, sus ahorros, su dignidad. Le salvaste la vida. Clara guardó silencio. Solo apoyó su cabeza sobre él. Y así se quedaron un rato, antes de caminar de regreso tomados de la mano. 2 semanas después, Marisa llamó. Clara, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar contigo. Claro. Llegó 1 hora más tarde. Vestida con ropa sencilla, sin maquillaje, con el pelo suelto. Otra persona. Quiero pedirte perdón,
dijo apenas entrar. En persona. Por todo. Marisa, por favor, déjame terminar. Fui una idiota. Una mujer perdida, vulnerable. Hernán me decía exactamente lo que yo quería oír. Tras la muerte de mi marido me sentía invisible. Mi hijo tenía su vida. Yo estaba sola. Y él llenó ese vacío. Me hizo sentir especial. Única. Y yo creí. Tanto, que casi te hacía daño a ti, que nunca me diste motivo para tratarte mal. Su voz se quebró. No merezco perdón. Pero te pido no me quites la oportunidad de enmendarme. Quiero ser una buena suegra. Quiero que seamos familia. De verdad. Clara tomó sus manos. No estoy enfadada contigo. Lo juro. Yo estaba enfadada con él. No contigo. Tú fuiste víctima, igual que otras mujeres. No tienes culpa de que haya usado tus sentimientos. Pero casi destruyó tu vida. Pero no lo hiciste, respondió Clara con firmeza. Porque lo detuvimos a tiempo. Juntas. Marisa rompió a llorar, esta vez de alivio. Clara la abrazó. La mujer se aferró a ella como a alguien que la salvaba de la oscuridad. Gracias, susurró. Gracias por salvarme de él y de mí misma. Pasaron 2 meses. Hernán Rogado perdió su licencia, su despacho, su reputación. 5 mujeres presentaron demandas. Los juicios serían largos, pero el final era evidente, él perdería. Su web desapareció. Su oficina cerró. Su nombre se volvió sinónimo de vergüenza. Clara imaginó a Hernán sentado en una oficina vacía, mirando papeles que ya no significaban nada. Todo lo que había construido, redes, contactos, prestigio, se desmoronó en semanas. Las mujeres a las que engañó se unieron, y esa unión fue más fuerte que cualquier laguna legal. La justicia a veces llega despacio. Pero llega. Marisa empezó terapia con Isabel. No como cliente de una vidente, sino como paciente. Isabel trabajaba con su dolor, su necesidad de aprobación, sus miedos. Era un proceso largo, pero Marisa cambiaba día a día, más tranquila, más honesta consigo misma, más viva. Dejó de usar ropa ostentosa. Recuperó amistades. Se apuntó a un curso de pintura, un viejo deseo que nunca había cumplido. Una tarde, tomando té, confesó a Clara. ¿Sabes? Hernán me enseñó algo importante. Me mostró cuán frágil era. Cuán dispuesta estaba a traicionarme a mí misma por una ilusión. Ahora sé, el amor verdadero no exige sacrificios. Da fuerza. No la roba. La boda de Clara y Álvaro tuvo lugar a principios de otoño, en una casa rural cerca de Valencia. Íntima, cálida, rodeada de los más cercanos. Marisa llegó con un ramo de rosas blancas y una sonrisa honesta. Cuando Clara caminó hacia el altar, Marisa le susurró: «Estás preciosa. Y me alegra que vayas a ser parte de nuestra familia». Después de la ceremonia, cuando los invitados charlaban en el jardín, Marisa se acercó a Clara. Ambas miraban el cielo anaranjado del atardecer. «Gracias», dijo Marisa. «Por no darme la espalda. Por darme una segunda oportunidad». Clara le tomó la mano. «Todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después». Marisa asintió. Apretó sus dedos suavemente. Se quedaron así, contemplando el sol hundirse en el horizonte. En algún lugar de la ciudad, quizá Hernán Rogado también miraba ese mismo atardecer. Para él, significaba el final. Para ellas, el comienzo de una nueva vida, construida sobre la verdad y la confianza.